Drácula de Bram Stoker. Capítulo 1 del diario de Jonathan Harker. Districts 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente temprano. Debía haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temí alejarme mucho de la estación, ya que, como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este, por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad. Llegamos a los lugares en otro tiempo, sujetos al dominio de los turcos. Salimos con bastante buen tiempo y era noche cerrada cuando llegamos a Klausenburg, donde pasé la noche en el Hotel Royal. En la comida, o mejor dicho en la cena, comí pollo preparado con pimentón rojo, que estaba muy sabroso pero que me dio mucha sed. Recordaron tener la receta para Mina. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba Paprika Händel y que, como era un plato nacional, me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos del alemán me servían allí de mucho. De hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos. Como que puse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Se me había ocurrido que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los Montes Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se puedan comparar en exactitud con los nuestros. Pero descubrí que Bistritz, el pueblo de posta mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la memoria cuando le relate mis viajes a Mina. En la población de Transilvania hay 4 nacionalidades distintas: sajones en el sur y mezclados con ellos los valacos, que son descendientes de los dacios, magiares en el oeste y setelios en el este y el norte. Voy entre estos últimos, que aseguran ser descendientes de Atila y los hunos. Esto puede ser cierto, puesto que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, encontraron a los hunos que ya se habían establecido en él. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Si es así, mi estancia puede ser muy interesante. Recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones. No dormí bien, aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche un perro aulló bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello, o puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme toda el agua de mi garrafón y todavía me quedé sediento. Ya de madrugada me dormí, pero fui despertado por unos golpes insistentes en mi puerta, por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente. Comí más pimentón en el desayuno, una especie de potaje hecho de harina de maíz que dicen era mamaliga, y berenjena rellena con picadillo, un excelente plato al cual llaman impretata. Recordar obtener también la receta de esto. Me apresuré a desayunarme, ya que el tren salía un poco después de las 8, o mejor dicho, debió haber salido, pues después de correr a la estación a las 7:30, tuve que aguardar sentado en el vagón durante más de 1 hora antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más al este se vaya, menos puntuales son los trenes, como serán en China.
Pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, tales como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par de ríos y arroyuelos que por el amplio y pedregoso margen a cada lado de ellos parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita gran cantidad de agua con una corriente muy fuerte para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes y con toda clase de atuendos. Algunos de ellos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania, con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos. Pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran bonitas, excepto cuando uno se les acercaba, pues eran bastante gruesas alrededor de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flecos, de algo que les colgaba como los vestidos en un ballet, pero por supuesto que llevaban enaguas debajo de ellos. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, que eran más bárbaros que el resto, con sus amplios sombreros de vaquero, grandes pantalones bombachos y sucios, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho, completamente tachonados con clavos de hojalata. Usaban botas altas con los pantalones metidos dentro de ellas y tenían el pelo largo y negro y bigotes negros y pesados. Eran muy pintorescos, pero no parecían simpáticos. En cualquier escenario se les reconocería inmediatamente como alguna vieja pandilla de bandoleros. Sin embargo, me dicen que son bastante inofensivos y lo que es más, bastante tímidos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a The Streets, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bukovina. Ha tenido una existencia bastante agitada y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace 50 años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en 5 ocasiones diferentes. A comienzo del siglo XVII sufrió un sitio de 3 semanas y perdió 13.000 personas, y a las bajas de la guerra se agregaron las de hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Crown, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues por supuesto yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina. Ropa interior blanca con un doble delantal por delante y por detrás, de tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo: ¿el señor inglés? Sí, le respondí, Jonathan Harker. Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas que la había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bukovina. Ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo, mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo Drácula. 4 de mayo. Averigüé que en mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí. Pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Por lo menos respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron y, diciendo que no sabían nada de nada, se negaron simplemente a decir nada más.
Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo con voz nerviosa: «Tiene que ir, oh joven señor, tiene que ir». Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del alemán que sabía, y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendía algo haciéndole numerosas preguntas. Como le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez: «¿Sabe usted qué día es hoy?». Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez: «Oh, sí, eso ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es hoy?». Al responderle yo que no le entendía, ella continuó: «Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va?». Estaba en tal grado de desesperación que yo traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara 1 o 2 días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo, pero yo no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije tan seriamente como pude que le agradecía, pero que mi deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces ella se levantó y secó sus ojos y, tomando un crucifijo de su cuello, me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues como fiel de la iglesia anglicana me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría, y sin embargo me pareció descote rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo: «Por amor a su madre», y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche, que por supuesto está retrasado, y el crucifijo todavía colga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar o el mismo crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Mina antes que yo, que le lleve mi adiós. Aquí viene mi coche. 5 de mayo, el castillo. La oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante, que parece perseguido, no sé si por árboles o por colinas, pues está tan alejado que las cosas grandes y pequeñas se mezclan. No tengo sueño y como no se me llamará hasta que despierte, solo naturalmente escribo hasta que llegue el sueño. Hay muchas cosas raras que quisiera notar y para que nadie al leerla pueda imaginarse que cené demasiado bien antes de salir de Bistritz, también anotaré exactamente mi cena. Cené lo que ellos llaman bistec arrobado, con rodajas de tocina, cebolla y carne de res, todo sazonado con pimiento rojo, ensartado en palos y asado, en el estilo sencillo de la carne de gato de Londres. El vino era Mediage dorado, que produce una rara picazón en la lengua, la cual, sin embargo, no es desagradable. Solo bebí un par de vasos de este vino y nada más. Cuando llegué al coche, el conductor todavía no había tomado su asiento y lo vi hablando con la dueña de la posada. Evidentemente hablaban de mí, pues de vez en cuando se volvían para verme, y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta, a las que llaman con un nombre que significa portadores de palabra, se acercaron y escucharon y luego me miraron, la mayor parte de ello compadeciéndome. Pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo, palabras raras, pues había muchas nacionalidades en el grupo. Así es que tranquilamente extraje mi diccionario políglota de mi petaca y la busqué. Debo admitir que no me produjeron ninguna alegría, pues entre ellas estaban Ordog, Satanás, Pokol, infierno, Estregoica, bruja, Vrolok y Vukoslak, las que significan la misma cosa, una en eslovaco y la otra en serbio, designando algo que es un hombre lobo o un vampiro.
recordar, debo preguntarle al conde acerca de estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud alrededor de la puerta de la posada, que para entonces ya había crecido a un número considerable, todos hicieron el signo de la cruz y dirigieron 2 dedos hacia mí. Con alguna dificultad conseguí que un pasajero acompañante me dijera qué significaba todo aquello. Al principio no quería responderme, pero cuando supo que yo era inglés, me explicó que era el encanto o hechizo contra el mal de ojo. Esto tampoco me agradó mayormente cuando salía hacia un lugar desconocido con un hombre desconocido, pero todo el mundo parecía tan bondadoso, tan compasivo y tan simpático que no pude evitar sentirme emocionado. Nunca olvidaré el último vistazo que eché al patio interior de la posada y su multitud de pintorescos personajes, todos persignándose mientras estaban alrededor del amplio pórtico, con su fondo de rico follaje de adelfas y árboles de naranjo en verdes tonellitos agrupados en el centro del patio. Entonces nuestro conductor, cuyo amplio pantalón de lino cubría todo el asiento frontal, ellos lo llaman Gotza, furtigó sobre el látigo sobre los 4 pequeños caballos que corrían de 2 en 2 e iniciamos nuestro viaje. Pronto perdí de vista y de la memoria los fantasmales temores en la belleza de la escena por la que atravesábamos, aunque si yo hubiese conocido el idioma, o mejor los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje, es muy posible que no hubiese sido capaz de deshacerme de ellos tan fácilmente. Ante nosotros se extendía el verde campo inclinado, lleno de bosques con empinadas colinas aquí y allá, coronadas con cúmulos de tréboles o con casas campesinas, con sus paredes vacías viendo hacia la carretera. Por todos lados había una enloquecedora cantidad de frutos en flor, manzanas, ciruelas, peras y fresas. Y a medida que avanzábamos pude ver como la verde hierba bajo los árboles estaba cuajada con pétalos caídos. La carretera entraba y salía entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman Tierra Media, liberándose al barrer alrededor de las curvas o cerrada por los estrangulantes brazos de los bosques de pino que aquí y allá corrían colina abajo como lenguas de fuego. El camino era áspero, pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante. Entonces no podía entender a qué se debía esa prisa, pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Se me dijo que el camino era excelente en verano, pero que todavía no había sido arreglado después de las nieves del invierno. A este respecto era diferente a la mayoría de los caminos de los Cárpatos, pues es una antigua tradición que no deben ser mantenidos en tan buen estado. Desde la antigüedad los hospadares no podían repararlos, pues entonces los turcos pensaban que se estaban preparando para traer tropas extranjeras y de esta manera atizar la guerra que siempre estaba verdaderamente a punto de desatarse. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de la Tierra Media se levantaban imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros, con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas y haciendo relucir los gloriosos colores de esta bella cordillera, azul profundo y morado en la sombra de los picos, verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban, y una infinita perspectiva de rocas dentadas y puntiagudos riscos hasta que ellos mismos se perdían en la distancia, donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente. Aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas en las montañas, a través de las cuales, cuando el sol comenzó a descender, vimos en algunas ocasiones el blanco destello del agua cayendo. Uno de mis compañeros me tocó la mano mientras nos deslizábamos alrededor de la base de una colina y señaló la elevada cima de una montaña cubierta de nieve que parecía, a medida que avanzábamos en nuestra serpenteante carretera, estar frente a nosotros. «Mire, Elstensek, el trono de Dios», me dijo y se persignó nuevamente. A medida que continuamos por nuestro interminable camino y el sol se hundió más y más detrás de nosotros, las sombras de la tarde comenzaron a rodearnos. Este hecho quedó realzado porque las cimas de las nevadas montañas todavía recibían los rayos del sol y parecían brillar con un delicado y frío color rosado. Aquí y allá pasamos ante checos y eslovacos, todos en sus pintorescos atuendos, pero noté que el bocio prevalecía dolorosamente.
A lo largo de la carretera había muchas cruces y a medida que pasamos, todos mis compañeros se persignaron ante ellas. Aquí y allá había una campesina arrodillada frente a un altar, sin que siquiera se volviera a vernos al acercarnos, sino que más bien parecía, en el arrobamiento de la devoción, no tener ni ojos ni oídos para el mundo exterior. Muchas cosas eran completamente nuevas para mí. Por ejemplo, hacinas de paja en los árboles y aquí y allá muy bellos grupos de sauces llorones, con sus blancas lamas brillando como plata a través del delicado verde de las hojas. Una y otra vez pasamos un carromato, la carreta ordinaria de los campesinos, con su vértebra larga, culebrante, calculada para ajustarse a las desigualdades de la carretera. En cada uno de ellos iba sentado un grupo de campesinos que regresaban a sus hogares, los checos con su piel de oveja blanca y los eslovacos con las suyas de color. Estos últimos llevaban a guisa de lanzas sus largas duelas con un archa en el extremo. Al comenzar a caer la noche se sintió mucho frío y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que corrían profundamente a través de los surcos de las colinas, a medida que ascendíamos hacia el desfiladero, se destacaban contra el fondo de la tardía nieve los oscuros abetos. Algunas veces, mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad, grandes masas grisáceas que estaban desparramadas aquí y allá entre los árboles producía un efecto lóbrego y solemne que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde, mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que entre los Cárpatos parece que vagabundeaban incesantemente por los valles. En ciertas ocasiones las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa de nuestro conductor, los caballos solo podían avanzar muy lentamente. Yo quise descender del coche y caminar al lado de ellos, tal como hacemos en mi país, pero el cochero no quiso saber nada de eso. No, me dijo, no debe usted caminar aquí. Los perros son muy fieros, dijo, y luego añadió con lo que evidentemente parecía ser una broma macabra, pues miró a su alrededor para captar las sonrisas afirmativas de los demás. Ya tendrá usted suficiente que hacer antes de irse a dormir. Así fue que la única parada que hizo durante un momento sirvió para que encendiera las lámparas. Al oscurecer, pareció que los pasajeros se volvían más nerviosos y continuamente le estuvieron hablando al cochero uno tras otro como si le pidieran que aumentara la velocidad. Fustigó a los caballos inmisericordiamente con su largo látigo y con salvajes gritos de aliento trató de obligarlos a mayores esfuerzos. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiese una hendidura en las colinas. La intranquilidad de los pasajeros aumentó. El loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos a la entrada del desfiladero de bordo. Uno por uno todos los pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos. Desde luego los regalos eran de muy diversas y extrañas clases, pero cada uno me lo entregó de tan buena voluntad, con palabras tan amables y con una bendición. Esa extraña mezcla de movimientos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel en Bistritz. El signo de la cruz y el hechizo contra el mal de ojo. Entonces, al tiempo que volábamos, el cochero se inclinó hacia adelante y a cada lado los pasajeros, apoyándose sobre las ventanillas del coche, escudriñaron ansiosamente la oscuridad. Era evidente que se esperaba que sucediera algo raro, pero aunque le pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno me dio la menor explicación. Este estado de ánimo duró algún tiempo y al final vimos cómo el desfiladero se abría hacia el lado oriental. Sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes, y el aire se encontraba pesado, cargado con la opresiva sensación del trueno. Parecía como si la cordillera separara dos atmósferas, y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa.
Yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme hasta la residencia del conde. A cada instante esperaba ver el destello de lámparas a través de la negrura, pero todo se quedó en la mayor oscuridad. La única luz provenía de los parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas, en las cuales los vaos de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas. Ahora pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros, pero en él no había ninguna señal de un vehículo. Los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría que parecía burlarse de mi propia desilusión. Ya estaba pensando qué podía hacer en tal situación cuando el cochero, mirando su reloj, dijo a los otros algo que apenas pude oír. Tan suave y misterioso fue el tono en que lo dijo. Creo que fue algo así como 1 hora antes de tiempo. Entonces se volvió a mí y me dijo en un alemán peor que el mío: no hay ningún carruaje aquí. Después de todo, nadie espera al Señor. Será mejor que ahora venga a Bucovina y regrese mañana o al día siguiente. Mejor al día siguiente. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a piafar y a relinchar y a encabritarse tan salvajemente que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza. Entonces, en medio de un coro de alaridos de los campesinos que se persignaban apresuradamente, apareció detrás de nosotros una caliza. Nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche. Por la luz que despedían nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales, negros como el carbón. Estaban conducidos por un hombre alto, con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro que parecía ocultar su rostro de nosotros. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes que parecieron rojos al resplandor de la lámpara en los instantes en que el hombre se volvió a nosotros. Se dirigió al cochero. Llegó usted muy temprano hoy, mi amigo. El hombre replicó balbuceando. El señor inglés tenía prisa. Entonces el extraño volvió a hablar. Supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera hasta Bucovina. No puede engañarme, mi amigo. Sé demasiado y mis caballos son veloces. Y al hablar sonrió, y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca, con labios muy rojos, sus agudos dientes le brillaron blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro aquella frase de la Leonora de Burger: pues los muertos viajan velozmente. El extraño conductor escuchó evidentemente las palabras, pues alzó la mirada con una centelleante sonrisa. El pasajero escondió el rostro al mismo tiempo que hizo la señal con los 2 dedos y se persignó. «Dadme el equipaje del señor», dijo el extraño cochero. Con una presteza excesiva, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la calesa. Luego descendí del coche, pues la calesa estaba situada a su lado y el cochero me ayudó con una mano que asió mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás vi el vaho de los caballos del coche a la luz de las lámparas y proyectadas contra ella las figuras de mis hasta hacia poco compañeros persignándose. Entonces el cochero fortigó su látigo y gritó a los caballos y todos arrancaron con rumbo a Bucovina. Al perderse en la oscuridad sentí un extraño escalofrío y un sentimiento de soledad se apoderó de mí. Pero mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas, hablando luego en excelente alemán. La noche está fría, señor mío, y mi señor el conde me pidió que tuviera buen cuidado de usted. Debajo del asiento hay una botella de Slivovitz, un licor regional hecho de ciruelas, en caso de que usted guste. Pero yo no tomé nada, aunque era agradable saber que había una provisión de licor. Me sentí un poco extrañado y no menos asustado. Creo que si hubiese habido otra alternativa, ya lo hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó a paso rápido en línea recta. Luego dimos una curva completa y nos internamos por otro camino recto. Me pareció que simplemente dábamos vuelta una y otra vez sobre el mismo lugar. Así pues, tomé nota de un punto sobresaliente y confirmé mis sospechas.
Me hubiese gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello, pero realmente tuve miedo, pues pensé que en la situación en que me encontraba, cualquier protesta no podría dar el efecto deseado en caso de que hubiese habido una intención de retraso. Al cabo de un rato, sin embargo, sintiéndome curioso por saber cuánto tiempo había pasado, encendí un fósforo y a su luz miré mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias. Me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina más adelante del camino. Dejó escapar un lúgubre aullido como si tuviese miedo. Su llamado fue recogido por otro perro y por otro y otro, hasta que, nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, desde tan lejos como la imaginación alcanzase a captar a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido los caballos comenzaron a piafar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándoles y ellos recobraron la calma, aunque temblaban y sudaban como si acabaran de pasar por un repentino susto. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban a cada lado de nosotros, llegó un aullido mucho más fuerte y agudo. El aullido de los lobos, que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera, pues estuve a punto de saltar de la caleza y echar a correr, mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente, de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. Sin embargo, a los pocos minutos mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos y los caballos se habían calmado tanto que el cochero pudo descender y pararse frente a ellos. Los sobó y acarició y les susurró algo en las orejas, tal como he oído que hacen los domadores de caballos, y con un efecto tan extraordinario que, bajo estos mismos, se volvieron nuevamente bastante obedientes, aunque todavía temblaban. El cochero tomó nuevamente su asiento, sacudió sus riendas y reiniciamos nuestro viaje a buen paso. Esta vez, después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía argudamente a la derecha. Pronto nos encontramos obstruidos por árboles que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasábamos. Y además de eso, gigantescos peñascos amenazadores nos hacían valla a uno y otro lado. A pesar de encontrarnos así protegidos, podíamos escuchar el viento que se levantaba, pues gemía y silbaba a través de las rocas, y las ramas de los árboles chocaban entre sí al pasar nosotros por el camino. Hizo cada vez más frío y una fina nieve comenzó a caer de tal manera que al momento alrededor de nosotros todo estaba cubierto por un manto blanco. El abusado viento todavía llevaba los aullidos de los perros, aunque estos fueron decreciendo a medida que nos alejábamos. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos lados. Me sentí terriblemente angustiado y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no parecía tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos a la izquierda, divisé entre mí el resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo. Inmediatamente paró los caballos y, saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Ya no sabía qué hacer, y mucho menos debido a que los aullidos de los lobos parecían acercarse. Pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez y, sin decir palabra, tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debo haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente, pues este se repitió una y otra vez, y ahora al recordarlo me parece que fue una especie de pesadilla horripilante. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul. Debe haber sido muy tenue, porque no parecía iluminar el lugar alrededor de ella, y tomando algunas piedras las colocó en una forma significativa. En una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico, estando él parado entre la llama y yo. No pareció obstruirla porque continué viendo su fantasma luminosidad.
Esto me asombró, pero como solo fue un efecto momentáneo, supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos como si nos siguieran en círculos envolventes. Finalmente el cochero se alejó más de lo que lo había hecho hasta entonces y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que nunca y a piafar y a relinchar de miedo. No pude ver ninguna causa que motivara su nerviosismo, pues los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Pero entonces la luna, navegando a través de las negras nubes, apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente revestida de pinos, y a su luz vi alrededor de nosotros un círculo de lobos, con dientes blancos y lenguas rojas y collantes, con largos miembros sinuosos y pelo hirsuto. Eran 100 veces más terribles en aquel lúgubre silencio que los rodeaba que cuando estaban aullando. Por mi parte, caí en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes olores puede comprender su verdadero significado. De pronto, todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Los caballos se encabetaron y retrocedieron y miraron impotentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa. Pero un círculo viviente de terror nos acompañaba a cada lado. Forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él. Yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo. Y para ayudarle a su regreso, grité y golpeé a un lado de la caliza, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche. Como finalmente llegó, es cosa que no sé, pero escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso, y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino. Agitó los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable y los lobos se retiraron. Justamente en esos momentos, una pesada nube pasó a través de la cara de la luna, de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad. Cuando pude ver otra vez, el conductor estaba subiendo a la caleza y los lobos habían desaparecido. Todo esto fue tan extraño y misterioso que fui sobrecogido por un miedo pánico y no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad, pues las negras nubes oscurecían la luna. Continuamos ascendiendo con ocasionales periodos de rápidos descensos, pero ascendiendo la mayor parte del tiempo. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso en parte, de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna. Capítulo 2 del diario de Jonathan Harker. Continuación. 5 de mayo. Debo haber estado dormido, pues es seguro que si hubiese estado plenamente despierto, habría notado que nos acercábamos a tan extraordinario lugar. En la oscuridad, el patio parecía ser de considerable tamaño, y como de él partían varios corredores negros de grandes arcos redondos. Quizá parecía ser más grande de lo que era en realidad. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo a la luz del día. Cuando se detuvo la caleza, el cochero saltó y me ofreció la mano para ayudarme a descender. Una vez más pude comprobar su prodigiosa fuerza. Su mano prácticamente parecía una prensa de acero que hubiera podido estrujar la mía si lo hubiese querido. Luego bajó mis cosas y las colocó en el suelo a mi lado, mientras yo permanecía cerca de la gran puerta vieja y tachonada de grandes clavos de hierro, acondicionada en un zaguán de piedra maciza. Aún en aquella tenue luz pude ver que la piedra estaba profusamente esculpida, pero que las esculturas habían sido desgastadas por el tiempo y las lluvias. Mientras yo permanecía en pie, el cochero saltó otra vez a su asiento y agitó las riendas. Los caballos iniciaron la marcha y desaparecieron debajo de una de aquellas negras aberturas con coche y todo. Permanecí en silencio donde estaba porque realmente no sabía qué hacer.
No había señales de ninguna campana ni andaba, y a través de aquellas ceñudas paredes y oscuras ventanas, lo más probable era que mi voz no alcanzara a penetrar. El tiempo que esperé me pareció infinito y sentí como las dudas y los temores me asaltaban. ¿A qué clase de lugar había llegado? ¿Y entre qué clase de gente me encontraba? ¿En qué clase de lúgubre aventura me había embarcado? ¿Era aquel un incidente normal en la vida de un empleado del procurador enviado a explicar la compra de una propiedad en Londres a un extranjero? Empleado del procurador. Ah, Mina, no le gustaría eso. Mejor procurador, pues justamente antes de abandonar Londres recibí la noticia de que mi examen había sido aprobado. De tal modo que ahora yo ya era un procurador hecho y derecho. Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo me parecía como una horrible pesadilla y esperaba despertar de pronto encontrándome en mi casa con la aurora luchando a través de las ventanas, tal como ya me había sucedido en otras ocasiones después de trabajar demasiado el día anterior. Pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se dejaban engañar. Era indudable que estaba despierto y en los Cárpatos. Todo lo que podía hacer era tener paciencia y esperar a que llegara la aurora. En cuanto llegué a esta conclusión, escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la gran puerta y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba. Se escuchó el ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró haciendo el conocido ruido producido por el largo desuso y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. En ella apareció un hombre alto y viejo, nítidamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la mano una antigua lámpara de plata, en la cual la llama se quemaba sin plomo ni protección de ninguna clase, lanzando largas y ondulosas sombras al factor por la corriente de la puerta abierta. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando en excelente inglés, aunque con una entonación extraña. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en que traspuse el umbral de la puerta, dio un paso impulsivamente hacia adelante y extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un afecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo. Dijo otra vez: bienvenido a mi casa, venga libremente, váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo. La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así es que para asegurarme le pregunté: ¿el conde Drácula? Se inclinó cortésmente al responderme: yo soy Drácula y le doy mi bienvenida al señor Harker en mi casa. Pase, el aire de la noche está frío y seguramente usted necesita comer y descansar. Mientras hablaba, puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo tomó mi equipaje y lo tomó antes de que yo pudiese evitarlo. Yo protesté, pero él insistió: no, señor, usted es mi huésped, ya es tarde y mis sirvientes no están a mano. Deje que yo mismo me preocupe por su comodidad. Insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor y luego por unas grandes escaleras de caracol y a través de otro largo corredor en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente. Al final de él abrió de golpe una pesada puerta y yo tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado en el cual estaba servida una mesa para la cena y en cuya chimenea un gran fuego de leños, seguramente recién llevados, lanzaba destillantes llamas. El conde se detuvo, puso mis maletas en el suelo, cerró la puerta y, cruzando el cuarto, abrió otra puerta que daba a un pequeño cuarto octogonal alumbrado con una simple lámpara y que a primera vista no parecía tener ninguna ventana. Pasando a través de este, abrió todavía otra puerta y me hizo señas para que pasara. Era una vista agradable, pues allí había un gran dormitorio muy bien alumbrado y calentado con el fuego de otro hogar que también acababa de ser encendido, pues los leños de encima todavía estaban frescos y enviaban un hueco chisporroteo a través de la amplia chimenea. El propio conde dejó mi equipaje adentro y se retiró.
diciendo antes de cerrar la puerta: necesitará después de su viaje refrescarse un poco y arreglar sus cosas. Espero que encuentre todo lo que desee. Cuando termine, venga al otro cuarto, donde encontrará su cena preparada. La luz y el calor de la corte bienvenida que me dispensó el conde parecieron disipar todas mis antiguas dudas y temores. Entonces, habiendo alcanzado nuevamente mi estado normal, descubrí que estaba medio muerto de hambre, así es que me arreglé lo más rápidamente posible y entré en la otra habitación. Encontré que la cena ya estaba servida. Mi anfitrión estaba en pie al lado de la gran fogata, reclinado contra la chimenea de piedra. Hizo un precioso movimiento con la mano, señalando la mesa, y dijo: le ruego que se siente y cene como mejor le plazca. Espero que usted me excuse por no acompañarlo, pero es que yo ya comí y generalmente no ceno. Le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había encargado. Él la abrió y la leyó seriamente. Luego, con una encantadora sonrisa, me la dio para que yo la leyera. Por lo menos un pasaje de ella me proporcionó gran placer. Lamento que un ataque de gota, enfermedad de la cual estoy constantemente sufriendo, me haga absolutamente imposible efectuar cualquier viaje por algún tiempo, pero me alegra decirle que puedo enviarle un sustituto eficiente, una persona en la cual tengo la más completa confianza. Es un hombre joven, lleno de energía y de talento, y de gran ánimo y disposición. Es discreto y silencioso, y ha crecido y madurado a mi servicio. Estará preparado para atenderlo cuando usted guste durante su estancia en esa ciudad, y tomará instrucciones de usted en todos los asuntos. El propio conde se acercó a mí y quitó la tapa del plato, y de inmediato ataqué un excelente pollo asado. Esto con algo de queso y ensalada y una botella de Tokai añejo, del cual bebí 2 vasos. Fue mi cena. Durante el tiempo que estuve comiendo, el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje y yo le comuniqué todo lo que había experimentado. Para ese tiempo ya había terminado la cena y, por indicación de mi anfitrión, había sacado una silla al fuego y había comenzado a fumar un cigarro que él me había ofrecido al mismo tiempo que se excusaba por no fumar. Así tuve oportunidad de observarlo y percibí que tenía una fisonomía de rasgos muy acentuados. Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas, con una frente alta y despejada y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. La boca, por la que podía ver de ella, bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con unos dientes blancos peculiarmente agudos. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable agudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a los demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. Tal vez era de una palidez extraordinaria. Entre tanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego, y me habían parecido bastante blancas y finas, pero viéndolas más de cerca no pude evitar notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma. Las uñas eran largas y finas y recortadas en aguda punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido, pero lo cierto es que una terrible sensación de náusea se apoderó de mí, la cual, a pesar del esfuerzo que hice, no pude reprimir. Evidentemente el conde, notándola, se retiró y con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes, se sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea. Los dos permanecimos silenciosos unos instantes, y cuando miró hacia la ventana vi los primeros débiles fulgores de la aurora que se acercaba. Una extraña inquietud parecía envolverlo todo, pero al escuchar más atentamente pude oír, como si proviniera del valle situado más abajo, el aullido de muchos lobos. Los ojos del conde destillaron y dijo: escúchelos, los hijos de la noche, qué música la que entonan. Pero viendo, supongo, alguna extraña expresión en mi rostro, se apresuró a agregar: ah, ser, ustedes, los habitantes de la ciudad, no pueden penetrar en los sentimientos de un cazador. Luego se incorporó y dijo: pero la verdad es que usted debe estar cansado. Su alcoba está preparada y mañana podrá dormir tanto como desee.
Estaré ausente hasta el atardecer, así que duerma bien y dulces sueños. Con una cortés inclinación, él mismo me abrió la puerta que comunicaba con el cuarto octogonal y entró en mi dormitorio. Estoy desconcertado, dudo, temo, pienso cosas extrañas y yo mismo no me atrevo a confesarme a mi propia alma que Dios me proteja, aunque solo sea por amor a mis seres queridos. 7 de mayo. Es otra vez temprano por la mañana, pero he descansado bien las últimas 24 horas. Dormí hasta muy tarde, entrado el día. Cuando me hube vestido, entré al cuarto donde habíamos cenado la noche anterior y encontré un desayuno frío que estaba servido con el café caliente debido a que la cafetera había sido colocada sobre la hornalla. Sobre la mesa había una tarjeta en la cual estaba escrito lo siguiente: tengo que ausentarme un tiempo, no me espere. Me senté y disfruté de una buena comida. Cuando hube terminado busqué una campanilla para hacerle saber a los sirvientes que ya había terminado, pero no pude encontrar ninguna. Ciertamente en la casa hay algunas deficiencias raras, especialmente si se consideran las extraordinarias muestras de opulencia que me rodean. El servicio de la mesa es de oro y tan bien encalabrado que debe ser de un valor inmenso. Las cortinas y los forros de las sillas y los sofás y los cobertores de mi cama son de las más costosas y bellas telas y deben haber sido de un valor fabuloso cuando las hicieran, pues parecen tener varios cientos de años, aunque se encuentran todavía en buen estado. Vi algo parecido a ellas en Hampton Court, pero aquellas estaban usadas y rasgadas por las orillas. Pero todavía en ningún cuarto he encontrado un espejo, ni siquiera hay un espejo de mano en mi mesa. Y para poder afeitarme o peinarme, me había obligado a sacar mi pequeño espejo de mi maleta. Todavía no he visto tampoco a ningún sirviente por ningún lado, ni he escuchado ningún otro ruido cerca del castillo, excepto el aullido de los loros. Poco tiempo después de que hube terminado mi comida, no sé cómo llamarla, si desayuno o cena, pues la tomé entre las 5 y las 6 de la tarde, busqué algo que leer, pero no quise deambular por el castillo antes de pedir permiso al conde. En el cuarto no pude encontrar absolutamente nada, ni libros, ni periódicos, ni nada impreso. Así es que abrí otra puerta del cuarto y encontré una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta opuesta a la mía, pero la encontré cerrada con llave. En la biblioteca encontré para mi gran regocijo un vasto número de libros en inglés, estantes enteros llenos de ellos y volúmenes de periódicos y revistas encuadernados. Una mesa en el centro estaba llena de revistas y periódicos ingleses, aunque ninguno de ellos era de fecha muy reciente. Los libros eran de las más variadas clases: historia, geografía, política, economía, política, botánica, biología, derecho, y todos refiriéndose a Inglaterra y a la vida y costumbres inglesas. Había incluso libros de referencia tales como el Directorio de Londres, los libros rojo y azul, el almanaque de Whitaker, los catálogos del ejército y la marina, y lo que me produjo una gran alegría ver el catálogo de leyes. Mientras estaba viendo los libros, la puerta se abrió y entró el conde. Me saludó de manera muy efusiva y deseó que hubiese tenido buen descanso durante la noche. Luego continuó: me agrada que haya encontrado su camino hasta aquí, pues estoy seguro que aquí habrá muchas cosas que le interesarán. Estos compañeros, dijo, y puso su mano sobre unos libros, han sido muy buenos amigos míos, y desde hace algunos años, desde que tuve la idea de ir a Londres, me han dado muchas horas de placer. A través de ellos he aprendido a conocer a su gran Inglaterra y conocerla es amarla. Deseo vehemente caminar por las repletas calles de su poderoso Londres, estar en medio del torbellino y la brisa de la humanidad, compartir su vida, sus cambios y su muerte, y todo lo que la hace ser lo que es. Pero, hasta ahora solo conozco su lengua a través de libros. A usted, mi amigo, le parece que sé bien su idioma. Pero, señor conde, le dije, usted sabe y habla muy bien el inglés. Hizo una grave reverencia. Le doy las gracias, mi amigo, por su demasiado optimista estimación. Sin embargo, temo que me encuentro apenas comenzando el camino por el que voy a viajar. Verdad es que conozco la gramática y el vocabulario, pero todavía no me expreso con fluidez. Insisto, le dije, en que usted habla en forma excelente. No tanto, respondió él. Es decir, yo sé que si me desenvolviera y hablara en su Londres, nadie allí hay que no me tomara por un extranjero. Eso no es suficiente para mí. Aquí soy un noble, soy un boyar. La gente común me conoce y yo soy su señor. Pero un extranjero en una tierra extranjera no hay nadie.
Los hombres no lo conocen y no conocer es no importar. Yo estoy contento si soy como el resto, de modo que ningún hombre me pare si me ve o haga una pausa en sus palabras al escuchar mi voz diciendo, ajá, un extranjero. He sido durante tanto tiempo un señor que seré todavía un señor, o por lo menos nadie prevalecerá sobre mí. Usted no viene a mí solo como gente de mi amigo Peter Hawkins, de Exeter, a darme los detalles acerca de mi nueva propiedad en Londres. Yo espero que usted se quede conmigo algún tiempo para que mediante nuestras conversaciones yo pueda aprender el acento inglés, y me gustaría mucho que usted me dijese cuando cometo un error, aunque sea el más pequeño, al hablar. Siento mucho haber tenido que ausentarme durante tanto tiempo hoy, pero espero que usted perdonará a alguien que tiene tantas cosas importantes en la mano. Por supuesto que yo dije todo lo que se puede decir acerca de tener buena voluntad y le pregunté si podía entrar en aquel cuarto cuando quisiese. Él respondió que sí y alegó. Puede usted ir a donde quiera en el castillo, excepto donde las puertas están cerradas con llave, donde por supuesto usted no querrá ir. Hay razón para que todas las cosas sean como son, y si usted viera con mis ojos y supiera con mi conocimiento, posiblemente entendería mejor. Yo le aseguré que así sería, y él continuó. Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestra manera de ser no es como su manera de ser, y habrá para usted muchas cosas extrañas. Es más, por lo que usted ya me ha contado de sus experiencias, ya sabe algo de qué cosas extrañas pueden ser. Esto condujo a mucha conversación y era evidente que él quería hablar, aunque solo fuese por hablar. Le hice muchas preguntas relativas a cosas que ya me habían pasado o de las cuales yo ya había tomado nota. Algunas veces esquivó el tema o cambió de conversación simulando no entenderme, pero generalmente me respondió a todo lo que le pregunté de la manera más franca. Entonces, a medida que pasaba el tiempo y yo iba entrando en más confianza, le pregunté acerca de alguno de los sucesos extraños de la noche anterior, como por ejemplo, por qué el cochero iba a los lugares a donde veía la llama azul. Entonces él me explicó que era creencia común que cierta noche del año, de hecho la noche pasada, cuando los malos espíritus, según se cree, tienen ilimitados poderes, aparece una llama azul en cualquier lugar donde haya sido escondido algún tesoro. Que hayan sido escondidos tesoros en la región por la cual usted pasó anoche, continuó él, es cosa que está fuera de toda duda. Esta ha sido tierra en la que han peleado durante siglos los valacos, los sajones y los turcos. A decir verdad, sería difícil encontrar un pie cuadrado de tierra en esta región que no hubiese sido enriquecido por la sangre de hombres, patriotas o invasores. En la antigüedad hubo tiempos agitados cuando los austriacos y húngaros llegaban en hordas y los patriotas salían a enfrentárseles, hombres y mujeres, ancianos y niños. Esperaban su llegada entre las rocas arriba de los desfiladeros para lanzarles destrucción y muerte a ellos con sus saludes artificiales. Cuando los invasores triunfaban encontraban muy poco botín, ya que todo lo que había era escondido en la amable tierra. Pero ¿cómo es posible?, pregunté yo, que haya pasado tanto tiempo sin ser descubierto, habiendo una señal tan certera para descubrirlo. Basta loco que el hombre se tome el trabajo solo de mirar. El conde sonrió y al correrse sus labios hacia atrás sobre sus encías, los caninos largos y agudos se mostraron insólitamente. Respondió: porque el campesino es en el fondo de su corazón cobarde e imbécil. Esas llamas solo aparecen en una noche, y en esa noche ningún hombre de esta tierra, si puede evitarlo, se atreve siquiera a espiar por su puerta. Y, mi querido señor, aunque lo hiciera, no sabría qué hacer. Le aseguro que ni siquiera el campesino que usted me dijo que marcó los lugares de la llama sabrá dónde buscar durante el día por el trabajo que hizo esa noche. Hasta usted, me atrevo a afirmar, no sería capaz de encontrar esos lugares otra vez. ¿No es cierto? Sí, es verdad, dije yo. No tengo ni la más remota idea de dónde podría buscarlos. Luego pasamos a otros temas. Vamos, me dijo al final, cuénteme de Londres y de la casa que ha comprado a mi nombre. Excusándome por mi olvido, fui a mi cuarto a sacar los papeles de mi portafolio. Mientras lo estaba colocando en orden, escuché un tintineo de porcelana y plata en el otro cuarto, y al atravesarlo noté que la mesa había sido arreglada y la lámpara encendida, pues para entonces ya era bastante tarde. También en el estudio biblioteca estaban encendidas las lámparas y encontré al conde yaciendo en el sofá, leyendo
de todas las cosas en el mundo, una guía inglesa de Bradshaw. Cuando yo entré, él quitó los libros y papeles de la mesa y entonces comencé a explicarle los planos y los hechos y los números. Estaba interesado por todo y me hizo infinidad de preguntas relacionadas con el lugar y sus alrededores. Estaba claro que él había estudiado de antemano todo lo que podía esperar en cuanto al tema de su vecindario, pues evidentemente al final él sabía mucho más que yo. Cuando yo le señalé eso, respondió: pero mi amigo, no es necesario que sea así. Cuando yo vaya allá estaré completamente solo y mi amigo Harker Jonathan, no, perdóneme, caigo siempre en la costumbre de mi país de poner primero su nombre patronímico. Así pues, mi amigo Jonathan Harker no va a estar a mi lado para corregirme y ayudarme. Estaré en Exeter, a kilómetros de distancia, trabajando, probablemente en papel de la ley, con mi otro amigo, Peter Hawkins. ¿No es así? Entramos de lleno al negocio de la compra de la propiedad en Parfleet. Cuando le hube explicado los hechos y ya tenía su firma para los papeles necesarios y había escrito una carta con ella para enviársela al señor Hawkins, comenzó a preguntarme cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Entonces yo le leí las notas que había hecho en aquel tiempo y las cuales transcribo aquí. En Parfleet, al lado de la carretera, me encontré con un lugar que parece ser justamente el requerido y donde había puesto un rótulo que anunciaba que la propiedad estaba en venta. Está rodeado de un alto muro de estructura antigua, construido de pesadas piedras y que no ha sido reparado durante un largo número de años. Los portones cerrados son de pesado roble viejo y hierro, todo carcomido por el moho. La propiedad es llamada Carfax, que sin duda es una corrupción del antiguo Quatre Fés. Desde la casa tiene 4 lados coincidiendo por los puntos cardinales. Contiene en total unos 20 acres, completamente rodeado por el sólido muro de piedra arriba mencionado. El lugar tiene muchos árboles, lo que le da un aspecto lúgubre, y también hay una poza o pequeño lago profundo, de apariencia oscura, evidentemente alimentado por algunas fuentes, ya que el agua es clara y se desliza en una corriente bastante apreciable. La casa es muy grande y de todas las épocas pasadas, diría yo, hasta los tiempos medievales, pues una de sus partes es de piedra sumamente gruesa, con solo unas pocas ventanas muy arriba y pesadamente abarrotada con hierro. Parece una parte de un castillo y está muy cerca de una vieja capilla o iglesia. No pude entrar en ella pues no tenía la llave de la puerta que conducía a su interior desde la casa, pero he tomado con mi Kodak vistas desde varios puntos. La casa ha sido arreglada pero de una manera muy rara y solo puedo adivinar aproximadamente la extensión de tierra que cubre, que debe ser mucha. Solo hay muy pocas casas cercanas. Una de ellas es muy larga, recientemente empleada y acondicionada para servir de asilo privado de lunáticos. Sin embargo, no es visible desde el terreno. Cuando hube terminado, el conde dijo: me alegra que sea grande y vieja. Yo mismo provengo de una antigua familia y vivir en una casa nueva me mataría. Una casa no puede hacerse habitable en un día y después de todo, que pocos son los días necesarios para hacer un siglo. También me regocija que hay una capilla de tiempos ancestrales. Nosotros, los nobles transilvanos, no pensamos con agrado que nuestros huesos puedan algún día descansar entre los mustos comunes. Ya no busco ni la alegría, ni el júbilo, ni la brillante voluptuosidad de muchos rayos de sol y aguas centellantes que agradan tanto a los jóvenes alegres. Yo ya no soy joven y mi corazón, a través de los pesados años de velar sobre los muertos, ya no está dispuesto para el regocijo. Es más, las murallas de mi castillo están quebradas, muchas son las sombras y el viento respira frío a través de las rotas murallas y casamatas. Amo la sombra y la oscuridad y prefiero, cuando puedo, estar a solas con mis pensamientos. De alguna forma sus palabras y su mirada no parecían estar de acuerdo, o quizá era que la expresión de su rostro hacía que su sonrisa pareciera maligna y saturnina. Al momento, excusándose, me dejó pidiéndome que recogiera todos mis papeles. Había estado ya un corto tiempo ausente y yo comencé a hojear algunos de los libros que tenía más cerca. Uno era un atlas, el cual naturalmente estaba abierto en Inglaterra, como si el mapa hubiese sido muy usado. Al mirarlo encontré ciertos lugares marcados con pequeños anillos y al examinar estos noté que uno estaba cerca de Londres, en el lado oeste, manifiestamente donde su nueva propiedad estaba situada. Los otros dos eran Exeter y Wetney, en la costa de Yorkshire. Transcurrió aproximadamente una hora antes de que el conde regresara.
Ajá, dijo él, todavía con sus libros. Bien, pero no debe usted trabajar siempre. Venga, me han dicho que su cena ya está preparada. Me tomó del brazo y entramos en el siguiente cuarto, donde encontré una excelente cena ya dispuesta sobre la mesa. Nuevamente el conde se disculpó, ya que había cenado durante el tiempo que había estado fuera de casa. Pero al igual que la noche anterior, se sentó y charló mientras yo comía. Después de cenar, yo fumé e igual a la noche previa, el conde se quedó conmigo charlando y haciendo preguntas sobre todos los posibles temas, hora tras hora. Yo sentí que ya se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía con la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión en cualquier forma posible. No me sentía sin aliento, ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido. Pero no pude evitar experimentar ese escalofrío que nos sobrecoge a uno con la llegada de la aurora, que es a su manera el cambio de marea. Dicen que la gente que está agonizando muere generalmente con el cambio de la aurora o con el cambio de la marea. Y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto ha experimentado este cambio en la atmósfera y puede creerlo. De pronto escuchamos el táctico de un gallo yendo con sobrenatural creencia a través de la clara mañana. El conde Drácula saltó sobre sus pies y dijo: pues ya llegó otra vez la mañana. Soy muy abusivo obligándole a que se quede despierto tanto tiempo. Debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país Inglaterra menos interesante para que yo no olvide cómo vuela el tiempo entre nosotros. Y dicho esto, haciendo una reverencia muy cortés, se alejó rápidamente. Yo entré en mi cuarto y abrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio central y todo lo que pude ver fue el caluroso gris del cielo despejado. Así es que volví a cerrar las ventanas y he escrito lo relativo a este día, 8 de mayo. Cuando comencé a escribir este libro temí que me estuviese explayando demasiado, pero ahora me complace haber entrado en detalle desde un principio, pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que suceden que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí, o jamás haber venido. Puede ser que esta extraña existencia de noche me esté afectando, pero como desearía que eso fuese todo. Si hubiese alguien con quien pudiera hablar, creo que lo soportaría, pero no hay nadie. Solo tengo al conde para hablar, y él temo ser la única alma viviente del lugar. Permítaseme ser prosaico tanto como los hechos lo sean. Me ayudará esto mucho a soportar la situación, y la imaginación no debe corromperse conmigo. Si lo hace, estoy perdida. Digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro o parezco encontrarme. Dormí solo unas cuantas horas al ir a la cama y sintiendo que no podía dormir más me levanté. Colgué mi espejo de afeitar en la ventana y apenas estaba comenzando a afeitarme. De pronto sentí una mano sobre mi hombro y escuché la voz del conde diciéndome: buenos días. Me sobresaltó, por me maravilló que no lo hubiera visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté. Habiendo completado el saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había equivocado. Esta vez no podía ver ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro, pero no había ninguna imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente y sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sembrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo me di media vuelta buscando un emplasto adhesivo. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás lo hubiera sentido. Tenga cuidado, dijo él, tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país, añadió tomando el espejo de afeitar. Y esta maldita cosa es la que ha hecho el follón. Es una burbuja podrida de la vanidad del hombre. Lejos con ella. Al decir esto abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo que se hizo añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo. Luego se retiró sin decir palabra. Todo esto es muy enojoso,
porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal. Cuando entré al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al halcón por ningún lugar, así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayunar, hice una pequeña exploración en el castillo. Subí por los gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica y desde donde yo me encontraba tenía toda la oportunidad para apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender 1000 pies sin tocar nada. Tan lejos como el ojo alcanza a divisar, solo se ve un mar de verdes copas de árboles, con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos que pasan por profundos desfiladeros a través del bosque. Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré un poco más, por todos lados, puertas, todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar a excepción de las ventanas en las paredes del castillo por el cual se pueda salir. El castillo es en verdad una prisión y yo soy un prisionero.